rápidamente nos vamos al Congreso Nacional porque hace pocos instantes se rechazó la acusación constitucional contra la exministra de Defensa, Maya Fernández. Estamos en contacto con Francisca Cárdenas para conocer todos los detalles. Hay reacciones desde el Congreso. Francisca, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y justamente se rechazó por 70 votos en contra y 64 a favor esta acusación constitucional en contra de la exministra de Defensa, Maya Fernández. La vimos abrazándose con distintos parlamentarios. De hecho, nosotros ya estamos afuera del hemiciclo de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Ella va a salir por este pasillo del Congreso que está cerca de la SECPRES. Está reunida con distintos ministros, con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, con distintos ministros que la acompañaron, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo también, y parlamentarios que han llegado, incluso senadores. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, el senador José Miguel Insulza, que llegaron a hacer apoyo, respaldo político a la sala, al hemiciclo, a la exministra por esta acusación que ya sabíamos que era muy probable, José, que no iba a obtener los votos necesarios para ser aprobada, porque había varios de los acusadores, de los parlamentarios que impulsaron esta acusación, que según ellos quedaron conformes con que ella renunciara. Cuando renuncia, recordemos, a su cargo como ministra de Defensa. Recordemos, contextualizando, por qué surge esta acusación constitucional. Por la fallida compra de la casa de su abuelo, que se iba a convertir en un museo. Eso pretendía el gobierno del expresidente Salvador Allende, quien también ha recibido críticas por eso, justamente es la senadora Isabel Allende. Así que estamos muy expectantes a que pueda salir la exministra de Defensa en este momento, dado lo que ha sido esta votación. Vamos a tomarle el pulso un poco a algunos parlamentarios que estuvieron presentes también en esta votación, a ver si podemos conversar con alguno de ellos que han estado también y han sido parte de esta votación de acusación constitucional. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. ¿Qué le parece el resultado? ¿Era algo que se esperaba? Muchos de su sector dijeron que les bastaba con la renuncia de la exministra. A ver, el resultado yo creo que es lamentable. Nosotros esperábamos que se aprobara la acusación. Aquí hubo una infracción evidente al texto constitucional. Lamentablemente, muchos prefirieron aferrarse ideológicamente a un apellido que parece que en Chile no se puede tocar, que es el apellido Allende, pero que hemos visto que es un apellido que está bastante manchado, y en consecuencia, bueno, se dieron esos resultados. Estuvimos a 6 votos, solo a 6 votos, a 7 para ser estricto, a 6 del empate, pero a 7 para aprobar la acusación constitucional. La verdad que, bueno, yo creo que fue un resultado que yo lo esperaba mejor, pero no estuvimos tan lejos. ¿Por qué? ¿Qué faltó en la oposición para poder aprobar la acusación? ¿Faltaron conversaciones con otros sectores políticos, de los independientes, por ejemplo, o lo dejaron a medias? Bueno, mire, a ver, en nuestro sector teníamos un diputado que estaba pareado, que en realidad eso no es problema porque es un voto nuestro y un voto del frente que se netean, pero la verdad que también aquí hubo algunos diputados que me sorprendió, que siempre ellos hablan de la pureza, del sector, etcétera. Siempre están dando lecciones al resto que no estuvieron. Hay un diputado del Partido Republicano y una diputada libertaria que no estuvieron. ¿Quiénes? No estaban pareados. ¿Quiénes son? Bueno, el diputado Moreno y la diputada Navellán. Gracias, diputado Gustavo Benavente, y parte de algunas reacciones también de los parlamentarios en torno a lo que ha sido esta votación, José, de la acusación constitucional en contra de la exministra. Hay otras reacciones también. Vamos a pasar a consultarle también a quienes acompañaron a la ministra durante esta jornada. Diputado Jaime Naranjo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Se esperaba este resultado? Efectivamente, lo dijimos antes, durante el debate, que era muy débil esta acusación constitucional, que no tenía fundamento serio, y por consiguiente era un resultado que estaba dentro de lo esperado, y creo que de alguna u otra manera se hace justicia y se limpia la imagen del expresidente Salvador Allende y se colocan las cosas en su lugar en relación a la exministra Maya Fernández. ¿Fue injusta esta acusación? Absolutamente, y lo dijeron todos los constitucionalistas que asistieron a la comisión, en el sentido que no procedía, de que se podría haber cometido a lo mejor algún error, alguna equivocación, pero no correspondía a una acusación constitucional en los términos que fue planteado. Gracias, diputado Jaime Naranjo. Hay parte de algunas reacciones también, José. Vamos a esperar también que salga la exministra y mientras tanto pasemos a escuchar también parte de las intervenciones. ¿Qué pasó en la sala? Hubo varias intervenciones bastante polémicas, así que pasemos a escuchar parte de esas reacciones.
Aquí lo que existe es una vergonzosa operación de la familia Allende a costa del erario público. Un plan de jubilación para la senadora y una pasadita para la exministra ahora, donde se le metió la mano en el bolsillo a todos los chilenos. Primero que nada, obviamente, pedirle que ponga orden al cortejo fúnebre que estaba pasando por aquí enfrente. Para empezar. No, porque de verdad la chacota ya es mucha. Por último, que el Ejecutivo nos pueda explicar si todos los ministros que están acompañando acá a la ex ministra Maya Fernández se pidieron un día administrativo para estar sentados acá, porque tener al ministro del Interior con la crisis de inseguridad que tenemos, tener al ministro de Educación con la crisis que tenemos en la educación, francamente es otra cachetada más en la cara de todos los chilenos, adicional a que se esté usando la plata de todos los chilenos para financiar la compra de la casa de Salvador Allende. Mientras el diputado, por su intermedio, que sostenía la acusación, fue interrumpido innumerables veces con gritos descalificativos de parte, y solicito se revise las cámaras y se llame en orden a quienes corresponden. ¿Fueron citados los ministros que están acá o están ayudando a sentir a una ex ministra? ¿Pidieron día administrativo? Si fueron citados, ¿cuál fue el cuestionario al respecto? Y de lo contrario, ¿por qué no van a trabajar para lo que les paga el Estado? Bueno, yo siempre, ustedes saben, he sido muy respetuosa del Congreso, de las facultades que tiene el Congreso, pero en esta ocasión quiero agradecer a quienes me apoyaron rechazando esta acusación constitucional el día de hoy. Creo que ir al fondo de la cuestión ha sido muy importante. Así que, y aprovecho también a agradecer a los parlamentarios, porque cuando fui ministra de Defensa apoyaron muchas iniciativas de manera transversal, y creo que también es bueno decirlo. Así que hoy me voy tranquila y queda mucho camino por recorrer. ¿Qué le parece a usted las críticas que hubo fundamentalmente a su familia y al legado del presidente Salvador Allende? Creo que lo que correspondía y lo que hicieron y lo que hizo el equipo de abogados que me acompaña fue dar un argumento jurídico, que es lo que corresponde a una acusación. Lo que no corresponde siempre es dañar a una familia. Quienes me conocen saben que yo jamás hablo de la familia de nadie. Y me voy muy tranquila. Y muy agradecida a mis compañeros, sobre todo, se los agradezco. Creo que le dolió eso. Siempre duele. A cualquiera persona que le agreden a su familia, siempre duele. Muchas gracias. Gracias, ministra. Gracias, chiquillo. Bueno, ahí parte de las declaraciones de la exministra de Defensa Maya Fernández. Se retira entonces de acá de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados emocionada. Dijo que le dolió todo lo que ocurrió en torno a esta acusación constitucional, cómo se criticaba a su familia, a ella también en torno a lo que fue esta fallida compra de la casa de su abuelo, el expresidente Salvador Allende. Teníamos ahí las primeras reacciones de la exministra, como ella decía, se sintió bien con el apoyo también de los parlamentarios que la han acompañado durante toda esta jornada acá en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Vemos también a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Presidenta, ¿le podemos preguntar cómo fue esta jornada, cómo usted evalúa de lo que fue esta acusación? Bueno, claramente la Cámara ha desestimado, entendiendo que no hay ningún tipo de acto inconstitucional, ha desestimado esta acusación. Me parece que el tono del diputado acusador no fue el adecuado, tuvo comentarios bastante discutibles respecto de la persona del expresidente Allende, que no compartimos, por cierto. Por lo tanto, entendemos que lo importante hoy día es que se ha rechazado esta acusación en forma bastante contundente. Ando bien resfriada, por eso ando con la mascarilla. Mire, creo que el tono que usó el acusador, estando dentro de sus facultades, por cierto, no es el adecuado. Aquí se pretende enlodar la figura del presidente Salvador Allende, un referente mundial, un hombre que luchó por el socialismo, por la democracia, que siempre mantuvo intactos sus valores, y por lo tanto mezclar situaciones coyunturales con lo que es el legado y la historia de un gran referente mundial como es el presidente Allende es algo inaceptable. Dicho eso, valoramos, por cierto, que se haya desechado de forma contundente la acusación, desestimando que exista cualquier vicio de inconstitucionalidad en los actos que aquí se investigaron y que han sido desechados hoy día. Gracias.
Muy brevemente, porque estuve toda la mañana en el Senado trabajando, pero por supuesto la saludé ahora y en representación del partido también hemos estado acompañándola, los diputados, todos con ella y también yo como presidente del partido. ¿Se retiró bastante emocionado? Sí, porque la verdad es que han sido días complejos, creo yo, donde, como dije antes, también se pone en duda la historia, donde se pone en duda... Vamos a corrernos un poco, José, para ver si es que podemos también preguntarle justamente al ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Ministro, estamos en vivo para CNN Chile. ¿Cómo evalúa esta acusación? Por favor. Vamos a hablar con todos los medios simultáneamente por respeto a sus colegas. Los colegas, si puede dar una impresión breve, por favor, de lo que Está fue. rechazado la acusación. ¿Queda conforme usted? La Cámara se pronunció respecto del fondo y eso da cuenta que carecía de fundamento. Bueno, Vamos a hablar ahí... con todos los medios Sí, simultáneamente. que por eso, porque los colegas están ocupados, se lo digo. Ahí parte entonces de las declaraciones del ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Vamos a escucharlo ahora, que va a emitir algunas declaraciones, José, como lo decía en el podio acá, el sector del Pensador del Congreso Nacional, en torno a lo que han sido los resultados de esta acusación y también, por supuesto, de las últimas declaraciones de la ex ministra de Defensa, Maya Fernández. Se está instalando ahí el ministro junto también a la ministra de la SECPRES, Macarena Lobos, a la ministra vocera subrogante, Aysén Echeverry, y el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, que estuvo presente acompañando durante esta jornada a Maya Fernández, quien, recordemos, llega al hemiciclo, a la sala de la Cámara de Diputados como ex ministra, pero a enfrentar una acusación constitucional que finalmente no prosperó. Pasemos a escuchar entonces lo que dice Álvaro Elizalde. De la prensa que nos acompañan en el Salón Pensador de la Cámara de Diputados. Ustedes lo saben, la Cámara de Diputados acaba de rechazar la admisibilidad de la acusación constitucional contra la exministra Maya Fernández. Se ha pronunciado respecto del fondo, descartando cualquier infracción a la Constitución. Dicho lo anterior, hemos sido insistentes respecto del instrumento de la acusación constitucional. Nosotros somos respetuosos de las atribuciones que tiene el Congreso Nacional y particularmente la Cámara de Diputados en materia de fiscalización. No obstante, cuando se presentan reiteradas acusaciones constitucionales sin fundamento que terminan siendo rechazadas, eso da cuenta que se produce una distracción del sistema político respecto de lo que realmente importa, que es legislar para mejorar la calidad de vida de todas las chilenas y chilenos. Una vez más, se ha presentado una acusación que era claramente inconducente, bueno, y finalmente esta se ha rechazado. Hoy día precisamente podríamos haber estado en una sesión legislativa, despachando proyectos de ley. En cambio, se ha desarrollado una sesión para que quede en evidencia lo que todos sabíamos de antemano, que esta acusación carecía de fundamento, tanto es así que, pronunciando respecto del fondo, finalmente la Cámara ha rechazado la acusación. Y por tanto el llamado que hacemos a todos los sectores políticos es actuar con mayor responsabilidad para el futuro, que finalmente generemos espacios de acuerdo y entendimiento para arribar a un debate legislativo con altura de miras que anteponga el interés superior del país y que nos permita destrabar leyes muy importantes en materia de seguridad económica, en materia de seguridad social, también en materia de seguridad pública, para finalmente mejorar las condiciones de vida de todas las chilenas y chilenos. La Cámara ha sido clara para rechazar esta acusación, ha rechazado que hubiera existido alguna infracción a la Constitución, sobre eso tenía que pronunciar finalmente la Cámara, y bueno, nosotros esperamos que no se insista en este mecanismo de fiscalización, del cual en alguna medida se ha abusado, presentando sucesivas acusaciones sin fundamento, las que finalmente han sido rechazadas en la Cámara de origen. Más allá de las Bueno, llama la atención que los que le han hecho perder el tiempo al Congreso Nacional presentando una acusación infundada critiquen la presencia de los ministros de Estado en la sesión. Precisamente esto se podría haber resuelto si es que no se hubiera presentado esta acusación. Así que los que se tienen que hacer cargo de lo que ha acontecido, que todo el Congreso, más bien en este caso, una Cámara del Congreso, la Cámara de Diputados, se distrae durante muchos días y deja de legislar, son los que presentaron esta acusación infundada. Por cierto, los ministros de Estado participamos en las sesiones, así lo establece la Constitución, la ley y el propio reglamento, podemos asistir a las sesiones y hacernos presentes, obviamente lo hemos hecho conforme a las atribuciones que tenemos en nuestra condición de ministros de Estado, pero si alguien reclama que terminamos tener el sistema político distraído de otras prioridades, pues bien, que se hagan la autocrítica los que presentaron esta acusación que no prosperó,
que desde el primer día dijimos que era inconducente. Porque sin ir más lejos, no olvidemos que presentaron una acusación contra una ministra que había renunciado. La acusación tiene dos efectos. Primero, cesan el cargo si se aprueba de la autoridad respectiva, y en segundo lugar, se establece una inhabilidad por 5 años. Pues bien, había cesado en el cargo de la propia ministra Fernández y había decidido renunciar. Aún así, presentaron la acusación, han sido días de distracción de la Cámara de Diputados, y ellos mismos, los que presentaron la acusación, critican que los ministros hagamos nuestro trabajo, que es hacernos presentes en las sesiones del Congreso Nacional para dar a conocer puntos de vista, plantear nuestros puntos políticos, incluso dar señales respecto de lo que creemos que es importante para el país. Ministro, pero más allá de la crítica de los parlamentarios de oposición, la gente podría estar preguntándose por qué es necesario que 4 ministros de Estado estén haciendo acto de presencia en una sesión de una acusación constitucional contra una persona que ya no es parte del gobierno. Bueno, nosotros estamos siempre presentes en el Congreso Nacional. El caso de la SECPRES todos los días. En el caso del ministro de Educación, ¿para qué decir? Y con la ministra Aysén Echeverri y a mí nos corresponde asistir permanentemente. ¿Qué fue importante en esta sesión? Y respecto a esta sesión, insisto, que se haga la autocrítica los que presentaron una acusación infundada. Y obviamente, cuando se produce una acusación injusta e infundada, lo que corresponde es dar señales políticas respecto de que esta era una acusación claramente inconducente. El presidente Boric, sabemos, va a declarar accedido, a declarar en calidad de diputado próximamente, está invitado, lo sabemos, y él accedió a aquello. ¿Ustedes defienden que el gobierno actuó de manera no negligente, que no fue negligente, que es una lista que involucra a la invitación? Sobre ese punto, usted hace referencia a una investigación penal. Y lo que hemos dicho como gobierno es que vamos a colaborar decididamente para el total esclarecimiento de los hechos y para que finalmente el Ministerio Público haga su trabajo. Es esa la disposición que ha tenido el presidente de la República en todas las causas a las cuales se le ha invitado a declarar, y ustedes han visto cuáles han sido las consecuencias jurídicas y particularmente las conclusiones que ha adoptado el Ministerio Público respecto de distintas causas. Así que finalmente el gobierno considera importante siempre colaborar con las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público y contribuir obviamente al total esclarecimiento de los hechos. Respecto del tema de fondo, bueno, se tomó una decisión política pensada en lo que es la preservación del patrimonio histórico-cultural, como ocurre en otras democracias avanzadas del mundo, que consistía en la adquisición de las casas de 2 expresidentes de la República. Consultado sobre esto, yo he sido muy enfático en señalar que me parece positivo que en Chile tengamos una política de preservación histórico-cultural para que las nuevas generaciones conozcan nuestra historia y, por tanto, de esa manera podamos construir un mejor futuro. Cuestión distinta es que se tomó la decisión de no perseverar en la compra por los hechos que han sido de público conocimiento y respecto a los cuales se ha pronunciado en reiteradas oportunidades a través de su vocería permanente la ministra Echeverri. ¿Se ha señalado y han existido críticas durante el proceso desde que Maya Fernández sale desde el ministerio hasta el día de hoy, que el gobierno la habría dejado sola en este proceso antes de que ella... Ya, pero pónganse de acuerdo en las críticas, porque... Sí. Yo lo que le pido a los críticos es que se pongan de acuerdo, porque uno puede cambiar de opinión, pero lo lógico es estar de acuerdo consigo mismo. Por lo menos si uno termina el tiro. Si me hace una pregunta se la contesto y después usted pregunta todo lo que quiera y yo tengo toda la disposición para contestar siempre, ustedes lo saben. Entonces, por un lado hay quienes critican la presencia de los ministros y por otro lado usted señala que supuestamente habría un supuesto abandono. Ni lo uno ni lo otro. Ante una injusticia nosotros obviamente actuamos en consecuencia. Ante una acusación inconducente, lo dijimos desde el primer día, correspondía que la Cámara de Diputados la rechazara. Y respecto a la decisión que tomó la ministra Fernández en su oportunidad, bueno, ya se nos consultó sobre eso y todo el país sabe la decisión que se tomó al respecto. Sí, lo que quieran, sí. Hay parte entonces de las declaraciones del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, en torno a la acusación constitucional. Respondía por estas críticas que se han hecho no solamente a lo que ocurrió cuando se comenzó a conocer de esta pretensión que había del Ejecutivo de comprar la casa del ex presidente Salvador Allende para volverla a museo, instalada en Guardia Vieja, recordemos, en la comuna de Providencia. Así que ahí es parte entonces de las declaraciones
del ministro Álvaro Elizalde en torno a lo que fueron estos resultados, que ya varios decían que no se iban a obtener los votos necesarios para poder aprobar esta acusación constitucional. Tú lo comentabas, José, en torno a esta acusación que también generó críticas, recordemos, a la senadora Isabel Allende, que está en un proceso de fallo, esperando un fallo del Tribunal Constitucional. La primera etapa fue la admisión a trámite y notificación a la senadora, José. Luego de eso se le dieron 10 días para contestar a esa solicitud y la contestación se presentó el 6 de febrero, el pasado 6 de febrero. Ahí se dicta la resolución, dese cuenta en el Pleno, es decir, se toma conocimiento por el Pleno de los ministros del escrito. Ahí la ley orgánica dice, José, que con la contestación o sin ella, si no se hubiere presentado en tiempo, el tribunal resolverá sobre si es necesario recibir la causa a prueba. En esa instancia, entonces, el tribunal resuelve si es necesario abrir un término probatorio. Por eso se exige que en la presentación del requerimiento se acompañe toda la prueba documental y se indique las diligencias probatorias de las que pretende valerse la requiriente. Así que, si el tribunal estima que se debe abrir un término probatorio, dicta una resolución que indique los hechos sobre lo que se debe rendir prueba. El término probatorio es de 15 días, José, y dentro de él las partes deberán rendir todas las pruebas que hubieran ofrecido en el requerimiento o en su contestación. Esto en torno a la senadora Isabel Allende, porque recordemos que hay una solicitud para el cese de su cargo por haber sido parte también, y lo que se le critica a ella y a la ex ministra Maya Fernández, que es nieta del expresidente Salvador Allende, por lo que va a ser esta compra y venta de la casa de su abuelo. Así que nos vamos a quedar muy atentos a las próximas reacciones de esta acusación que ya ha sido rechazada acá en el Congreso Nacional. Claro, lo estábamos conversando de manera interna con la periodista Francisca Cárdenas, corresponsal de CNN Chile en el Congreso de Valparaíso. Ella nos explicaba entonces al final cómo sigue el proceso para la senadora del Partido Socialista Isabel Allende. En el caso de la ex ministra Maya Fernández, se ha rechazado la acusación constitucional presentada por la oposición durante esta jornada. Por lo tanto, queda abierta la posibilidad, Francisca, de que eventualmente Maya Fernández pudiese o no, eso ya es decisión de ella y de su partido, disputar, por ejemplo, la parlamentaria, ya que no queda inhabilitada por 5 años, Francisca. Claro, también por supuesto que hay en los próximos meses, José, elecciones presidenciales y parlamentarias. Claro. Hay muchos que están interesados por el Senado, por la Cámara de Diputados. Vamos a quedar atentos a eso, sí. Que ella también tiene experiencia en eso, así que nos vamos a quedar atentos también a ese posible interés que podría haber también de la exministra de llegar al Congreso nuevamente. Así es, Francisca Cárdenas, muchas gracias desde el Congreso en Valparaíso, que tengas una buena tarde.